Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo en la media hora. Estoy muy feliz de que nos escuches de nuevo. Aquí estaré acompañándote otro viernes y los próximos viernes que vienen. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las religiones. ¿Qué hablar de las religiones? Me da mucha curiosidad saber qué es pertenecer a una religión en la actualidad, especialmente porque pareciera ser que muchas veces la religión en países desarrollados desaparece cada vez más y en un país periférico como el nuestro la realidad no es muy distinta. A pesar de que se pueden identificar grandes grupos pertenecientes a una religión o creyentes en Chile, al menos mi círculo de amigas y conocidas, en la gran mayoría, no se consideran personas religiosas, y me incluyo también. Cada vez más se me hace más difícil encontrar gente que pertenezca a una religión. Específicamente también para este podcast fue difícil encontrar gente. Y aquí tengo dos invitadas que igual las tenía pensadas, la Cata y la Sofía. La Cata es mi amiga y fue mi compañera de curso en el colegio, y la Sofía es mechona en la carrera que estudio. Así que por favor preséntense, cuéntenos cómo están, cómo lo han pasado en la cuarentena y cuéntenos también a qué religión pertenecen. Bueno, hola, soy la Cata y ¿cómo le he pasado en esta cuarentena? Buena pregunta. La verdad es que últimamente bastante bien, ya me he ido como adaptando a las circunstancias, pero en un comienzo, cuando recién pasó todo, fue como un bajón porque, bueno, pasaron hartas cosas, me despidieron, estaba muy aburrida, entonces estaba con la cabeza como en nada, entonces eso como que da pie para como pensar de Sí, más y eso a veces nos deprime un poco, pero ahora ya me recontrataron, así que te podría decir que tengo como mi cabeza ocupada en trabajo también y he tratado de hacer como otras actividades, mantener la cabeza ocupada más que nada. Así que por eso es todo bastante bien. Y yo voy a hablar con respecto a mi experiencia. Yo soy testigo de Jehová hace un buen tiempo, desde que nací más o menos, así que voy a estar hablándoles de cómo es ser testigo de Jehová hoy en día. Eso. Hola, mi nombre es Sofía y bueno, en la cuarentena debo decir que he pasado por alto y bajo, o sea, como dijo la reina, soy mechona, entonces es mi primer año en la U, e igual fue súper fome, o sea, yo estaba con toda la emoción y me avisan que el año va a ser online y yo como que me quería morir, literal. Pero ya después fue la primera semana, ya todo bien, y ahora últimamente ya me está bajando el ánimo todo, es que ya el estrés me tiene mal en el sentido de que lo único que quiero es salir, o sea, quiero estirar los pies, con eso soy feliz. Así que eso. Y yo voy a hablar acerca de mi experiencia siendo cristiana y soy evangélica bautista. Así que eso. Y que fome hacer el primer semestre online. Sí, ha sido lo más decepcionante de la vida. Sí, me imagino. Y se pasa muy bien en la U, pero ya, se viene el próximo año. Claro. Voy a esperar mi mechoneo Sí. como nueva. Oye, mi primera pregunta para ustedes es que me gustaría que contaran más o menos cómo es su religión, especialmente como lo que dijo la Sofía, eso de bautista. Yo no sé nada de eso, me gustaría también que lo explicara. También que contaran en qué creen, como dentro de su religión, si van a la iglesia, etcétera, y desde cuándo son parte de eso. Ya, partiendo. O sea, ¿comparto la Sofía entonces? No, dale. Dale nomás. Ya, con respecto a los testigos de Jehová, yo soy testigo de Jehová desde los 11 años. Lo cuento desde esa edad porque a esa edad yo me bauticé. Pero en verdad, ahí se podría decir de que oficialmente empecé como testigo de Jehová. Pero en verdad, desde siempre mi familia es testigo de Jehová, de mis abuelos, la mayoría de mi familia. Así que se podría decir de que crecí como en ese ambiente. ¿Y quiénes somos los testigos de Jehová para quienes no nos conozcan? Bueno, somos personas de distintos países, de distintas culturas, distintas lenguas que tenemos al final los mismos objetivos. Que en primer lugar creemos en Jehová o en Dios, porque creemos de que el nombre de Dios es Jehová y que es el Todopoderoso y que merece ser adorado, el creador de todo. Y bueno, eso se podría decir de que es lo principal, lo primero. Lo segundo es que
tratamos de imitar a Jesús en todo lo que hizo. Por eso también nos hacemos llamar cristianos, al final también seguimos los pasos de Cristo. Y el tercero es que dedicamos tiempo a estudiar la Biblia y aplicarla en la vida. Y no solamente estudiarla, sino también darla a conocer a las demás personas. Por eso muchas veces como que nos ven en la calle y cosas así. Pero más que nada es eso. Tratamos de estudiar la Biblia y aplicarla en la vida. Y si vamos a la iglesia, bueno, nosotros no lo llamamos iglesia, lo llamamos salones del reino, son salas de reuniones, bien como sencillas, y ahí es donde más como masivamente nos juntamos a hablar sobre temas y así. Se dan discursos y es bien entretenido para mí. En mi caso, siendo evangélica bautista, igual comparto hartas cosas con la Cato. Lo esencial es que, al igual que Catalina, creemos en Dios. Creemos que Él es el creador de todo, de que Él somos nosotros, hechura suya, y de que Jesús existió, que es Hijo de Dios, y que Él se sacrificó por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados y en un futuro, con su segunda venida, nosotros podamos tener vida eterna junto con Él. Bueno, lo demás se parece bastante a Catalina, de que lo que nosotros hacemos aquí en tanto en la tierra es intentar parecernos lo más posible a Jesús, llevar una vida lo más sencilla, lo más sana, se podría decir, siempre actuando con amor, se podría decir. Y al igual que ella, quizás lo que también tenemos como propósito es compartir el mensaje que nosotros queremos, compartir la Biblia. Y igual nosotros hacemos bastantes cosas similares a los testigos de Jehová. Por ejemplo, es que mi religión no es muy conocida aquí en Chile, no como los testigos de Jehová. O sea, si empiezan a nombrar religiones, siempre salen los católicos, testigos de Jehová, pentecostales, y uno los reconoce enseguida. Mi religión en ese sentido no es tan conocida, sin embargo también es bastante grande en el sentido a nivel mundial, es decir, estamos conectados, la iglesia de Chile, están conectadas la iglesia a nivel sudamericano, a nivel mundial, y sin ser tan visibles, es una religión bastante grande que hartas personas la siguen. Y yo creo que es curioso que la gente como que piensa que por ser religiones distintas creemos cosas muy diversas, cuando en realidad yo siento que no, que en realidad si nos vamos a como al mensaje central, somos todos similares. O sea, todos creemos en Dios, todos creemos en Jesús, la mayoría, y es curioso ver cómo nosotros mismos nos vamos separando en religiones, en Es denominaciones. verdad, existen muchas religiones y como que a veces la gente también... Cientos, sí. Sí, cierto. Las personas igual se preguntan por qué hay tantas religiones, en qué momento es como que se separa y empiezan a haber tantas. Oye, Sofi, y en tu caso perteneces a la rama de los evangélicos, ¿cierto? Sí. ¿Bautista era la tuya? ¿Como tu rama? Sí, evangélico bautista. Sí. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre, no sé, evangélicos de tu rama o otras ramas de evangélicos? Sí. Como dije, yo siento que las diferencias no son muchas. Lo esencial de los bautistas es que, la separación vino ya hace muchos tiempos por cuestiones de pura costumbre, se podría decir, y lo que nos caracteriza a nosotros como bautistas es la importancia que nosotros le damos al bautismo, que si no lo saben, es una ceremonia simbólica en la que el cristiano acepta a Jesús en su vida, y no sé si muchos lo sabrán, pero como Jesús se sumerge en agua,
y al salir se supone que inician una nueva vida. Entonces eso es lo más importante de los bautistas, de que le dan importancia a ese hecho. Y lo demás es bastante similar, no hay mucha diferencia. Oye, Sofi, ¿cómo lo hacen Cosas en el pequeñas. caso del bautismo? ¿Es como que se bautizan ya de grandes o guaguitas así les empiezan a bautizar? Eso mismo. Esa es otra diferencia, en el sentido de que el bautismo, no sé, a ver, yo solamente sé en el caso de los católicos que los niños al nacer los bautizan. Nosotros no hacemos eso, sino que, por ejemplo, una familia tiene un niño, lo presenta a la iglesia simplemente, pero oran por él. Lo presentan a la iglesia nomás, como un nuevo niño. Pero el bautismo tiene que ser en mi religión, o sea, en mi denominación, lo aceptan desde los 11 años, creo, que es cuando ya un niño se supone que ya tiene un tanto la conciencia de qué significa Claro, está Dios, consciente de qué lo que está significa. haciendo. Entonces sí, no se bautizan niños más pequeños que 11 años. Se supone que tiene que haber el nivel de madurez suficiente para comprender lo que están haciendo. Y eso es lo único Justamente. que piden. Sí. ¿Y cómo son sus bautizos? Me da mucha curiosidad saber cómo, porque yo, bueno, nací en una familia católica, pero no tan católica, y me bautizaron cuando nací. Generalmente en una iglesia con agua bendita y todo lo que generalmente se hace en como no sé si decirle como ritual en la religión católica, y me gustaría saber qué es lo que desarrollan ustedes en su bautizo. En el caso de nosotros, por ejemplo, los testigos de Jehová, lo que hacemos es que obviamente el bautismo es una demostración al mundo de que tú decides ya no vivir como para ti, sino para Dios. Por eso se hace conscientemente. Tampoco en mi religión bautizan a niños muy chiquititos, ni a guaguitas menos, obviamente, sino ya cuando tienes los conocimientos y has llegado a la conclusión de que ese es lo que tú quieres hacer. Yo me bauticé a los 11, igual yo era chica, pero al final yo estaba como ya súper segura de lo que quería hacer y no me arrepiento de haberlo hecho. Pero sí, como al igual que la Sofi, nosotros también, en el caso ya del acto de bautizarse, nos sumergimos en agua y ya es como la demostración evidente de que tú ya te dedicas a Dios, a Jehová en nuestro caso. Pero ya de antes tú haces como una oración, se podría decir, donde tú decides cómo dedicar tu vida a servir a Dios y después tú te bautizas. Y de ahí se podría decir de que tú ya eres testigo de Jehová, porque hasta ese momento aún no lo eres como oficialmente, y después de eso ya lo eres. En mi caso es muy similar a Catalina. Eh, es eh, quizá el ritual no es la palabra, pero sí una ceremonia. Nosotros casi siempre hacemos un culto normal, en donde se ora, se canta, se lee la Biblia, todo. Y lo esencial es que puede ser en cualquier lugar. El tema es tener agua en donde uno se pueda sumergir. En la iglesia, en algunos templos que son, por ejemplo, más grandes, tienen bautisterio, que es una palabra bonita para decirle piscina. Una piscina en donde uno se sumerge. Hay iglesias, por ejemplo, que no tienen, pero, por ejemplo, en el sur se bautizan en el río, cosas así, o incluso en el mar. No es algo, no es algo que sea tan complicado, ni un ritual así, como mucha gente lo ve, que es como algo sumamente extraño, ¿no? Sino una ceremonia como un matrimonio. Sí. Perdón la palabra ritual, no se me No, venía ceremonia a la mente, lo no, siento. no, sí, Pero no se ve como palabra mala, sino que mucha gente ve como ritual, así como ritual satánico, no sé, algo así. claro, puede ser Pero otro. la palabra. Sí. Oye, bueno, tengo varias preguntas y quería ahora pasar a saber
si es que sus comunidades inciden en la política chilena, porque, por ejemplo, vemos un poco el catolicismo incide bastante, quizá el cristianismo un poco más, y me acuerdo de una conversación que tuve con la Cata hace mucho tiempo. De hecho, estábamos como en un colectivo, no me acuerdo bien cómo era, pero me acuerdo que más o menos de lo que ella me contaba, y dije como, esta pregunta tengo que ponerla aquí porque es súper interesante lo que ella me hablaba. Entonces eso, quiero saber principalmente si sus comunidades inciden en la política chilena. Ni me acuerdo de esa conversación, pero seguramente espero que sea lo mismo de lo que te voy a decir ahora. Sí. Bueno, nosotros somos neutrales en la política, es decir, no formamos parte ni nos abanderamos por algún partido político, a pesar de que ese, no sé, sistema político tenga algo que ver con la religión o no. O nos beneficie en algo, jamás apoyaríamos un bando político. Eso se podría decir de que nosotros no tomamos partidos, entonces no incidimos directamente en la política chilena. Hay cosas que sin duda, o sea, hay injusticia y cosas así, pero a pesar de eso creemos de que la política y el ser humano nunca va a llegar a solucionar los problemas de la humanidad. Es por eso más que nada que no apoyamos ningún partido político, porque al final los verdaderos problemas de la humanidad, como son las enfermedades, la muerte, son cosas que de verdad te duelen. El humano no tiene el poder para solucionarlo, y sin embargo, por eso nosotros tenemos como nuestro propio gobierno, que es el reino de Dios, que es el reino que muchas veces hemos escuchado en la oración del Padre Nuestro, cuando decimos venga tu reino o venga a nosotros tu reino, es justamente el reino de Dios quien creemos que va a traer verdadero cambio y como verdadera felicidad para las personas. Eso creemos. En mi denominación es similar, no incide en la política, en el sentido de que no hay ningún partido político que se asocie con la iglesia. La verdad es que en la iglesia nosotros creemos que no está para eso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no apoyamos tampoco ningún partido político, nada, pero sí para nosotros es esencial es tener un rol social, en el sentido de hacer acciones por la comunidad, no sin ir hacia los políticos, sino simplemente lo social, ayudar lo mayor posible, en el sentido de que, no lo sé, por ejemplo, mi iglesia tiene acción benéfica para hogares de niñas, para trabajo con centros de Sename. No lo sé, por ejemplo, varias iglesias nos unimos y apoyamos monetariamente escuelas rurales en Mozambique, escuelas rurales en el sur de Chile. No tenemos un papel político, pero sí se podría decir que tenemos nuestro papel en la comunidad. Y en el caso, por ejemplo, de votaciones, no sé, de presidentes, tampoco votan, ¿o sí? No, sí, cada uno, o sea, además de ser cristianos, obviamente somos ciudadanos, y si uno tiene alguna convicción por un candidato, sí, o sea, nosotros podemos participar en política, pero la iglesia no se asocia como tal a la política no a nivel individual, sino a nivel de institución. Ya. Ahí hay una diferencia, porque nosotros, como ser humano, en verdad tomamos como la religión, los testigos de Jehová, como al final, como cada uno. Entonces, en mi caso, y en el caso de todos los testigos de Jehová, no votamos cuando hayan votaciones o cosas así, no votamos, porque por lo mismo, al final creemos eso. Interesante. Esa es una diferencia. Sí, nosotros sí podemos participar en ese sentido. Interesante, sí, hace mucho que la Cata me había comentado eso, de que no votan y no inciden en la política, y bueno, por otra parte tenemos como personajes, como cast, que inciden en la política como una persona fuertemente religiosa, entonces como que ese lugar en donde él se encuentra me da como mucha curiosidad. ¿Ustedes como, qué opinan de ese rol? Como que siento que no separa mucho lo que significa como para él su religión y lo que hace como político. Mira, en ese sentido,
en ese sentido es exactamente la razón por la que como denominación no nos gusta incidir o participar en ese sentido, porque finalmente eso es lo que sucede, que sale alguna persona que se denomina como cristiano y nadie sabe finalmente lo que puede hacer. O sea, Cass ya es cristiano, se denomina como tal, y resulta que más que actuar como cristiano, lo único que hace es como repeler a la gente y crear una visión errónea de la iglesia. Entonces, en ese sentido, por eso mismo nosotros no participamos, porque creemos que en ese ambiente uno no debería estar. O sea, lo único que hace es confundir más a la gente acerca de lo que es la iglesia. Sí, yo lo encuentro también como contradictorio, porque si dicen ser cristianos, si tú te vas a la historia de Jesús, a Jesús lo quisieron hacer rey un montón de veces, porque tenía un impacto en la sociedad súper tremendo y tenía un don de la palabra excepcional, o sea, era el mejor maestro, daba ejemplos tan... En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, la religión estaba en un nivel tan perdida, o sea, como ahora, se veían como muy inalcanzables los líderes religiosos en ese tiempo, al igual como lo es ahora, como que uno ve al Papa y qué sé yo, con tremendas como vestimenta y cosas así, que es como inalcanzable. Jesús llega súper humilde a hablar con... Perdón, me estaban llamando. Llega de una forma súper humilde a hablar con personas de todo tipo, sin importar su condición, si eran pobres, ricos, qué sé yo, lo que sea. Entonces, a pesar de eso, a pesar de su humildad y todo lo que atraía, nunca decidió meterse en la política, aunque él tenía el poder para hacerlo. Y al igual que eso, tratamos de imitarlo y obviamente no lo hacemos, por eso. Me queda así como, ay, no sé cómo decirlo bien, pero me queda como muy presente eso, porque especialmente lo que dijo la Sofía de que finalmente el papel que tiene Cast políticamente, sin separar como su religión, repele mucho a las personas y las confunde, y creen que eso puede ser como una de las razones por las cuales las personas como que ya no se intentan acercar mucho a las religiones o las suele juzgar, y aparte de eso, como qué otras cuestiones pueden haber ahí, las cuales las personas como que se han alejado más de este mundo religioso. Yo creo Yo que, encuentro... yo encuentro que Ya, dale, Sam. el ejemplo de Cass es muy claro en el sentido de qué está pasando. Eh, lo que pasa es que la gente tiende a generalizar mucho, en el sentido de que alguien comete un error o alguien habla y se equivoca y salta a la luz a todas partes y la gente generaliza. Es decir, tú misma, Rena, ni siquiera sabes, o sea, yo tampoco sé, quizás yo no tengo idea de qué religión es cada, ni mucho menos, pero la gente dice, oh, esto es lo que creen los cristianos. Creen que eh, es que Casa ha dicho tantas barbaridades, pero creen que todos los cristianos creemos lo mismo que Cas. O no sé, por ejemplo, también sucede que han salido a luz muchas atrocidades que ha hecho la iglesia, no sé, se me vienen a la mente los abusos de la iglesia católica y cómo lo han encubierto y sucede que ciertamente es horrible, pero pasa que la gente cree que todos son abusadores o que todas las iglesias son mentirosas. Y yo no soy católica, pero tengo la seguridad de que no todos los curas son abusadores. Lo mismo, no sé, se me viene a la mente ese pastor, no sé si lo vieron, que fue a un programa de televisión y puso la bandera LGTBI en el suelo y la pisaba. Y eso de verdad es una cosa, pero no solamente estúpida, sino horrible, y la gente dice, oh, esto creen los cristianos, y todos los cristianos son así, y van estigmatizando no solamente a los cristianos, sino a la religión en general. Yo creo que eso está pasando, que, Sí, que están generalizando todo.
Sí, yo también concuerdo con la Sofi. Sí he visto eso, pero también me pongo en el papel de las personas que deciden creer así, porque al final es cierto, la iglesia ha sido parte de un montón de encubrimientos de actos atroces, incluso ha sido la encubridora de un montón de abusos a menores, y no solamente eso, sino que de guerras, cosas así, ha sido como el principal, como como fuente de para que se hicieran las guerras y cosas así, o sea, un atroz, atroz, ¿cachai? Entonces, como, claro, yo entiendo a la gente que decide desligarse completamente y la gente en verdad no es tonta, ahora se da cuenta de eso y decide ya no formar parte, y siento que eso es una de las razones, y otra razón siento yo, de que la gente también se ha dado cuenta de que muchas veces los líderes religiosos están más preocupados del diezmo, de la plata de las personas, que del mismo alimento espiritual, por decirlo así, de lo que ellos van a la iglesia y quieren aprender cosas nuevas y al final le terminan, no sé, sacando plata, cosas así. Lo digo porque acá yo vivo en el sur y un montón de veces he ido al campo y qué sé yo, y allá hay un montón de iglesias evangélicas sobre todo, la gran mayoría. Y es súper chistoso porque como que entre ellas se tienen como odio y cosas así, porque dicen que el pastor se fue de vacaciones a Europa con la familia, que el pastor se llevó la plata, que esto es bueno, que ¿De esto es dónde malo, sacan la plata? y así un montón de cosas, y la gente, y muchas veces estos mismos pastores se aprovechan de la gente, porque yo pensé que en el siglo XXI no había gente analfabeta joven, y sí, hay mucha gente analfabeta joven de 30 años, entonces están como con una barrera cuando uno les habla, porque están tan acostumbrados que se quieren aprovechar de ellas, que siento que eso mismo la ha ido como alejando y poniendo como una barrera de no querer escuchar ya nada. Pero las entiendo también. Pero obviamente, claro, como decía la Sofi, muchas veces se generaliza y la verdad es que no todos somos así. Dentro de esa misma pregunta que les hice, y que la gente igual, bueno, de ambas partes suelen juzgarse entre sí, como ser no religioso y religioso, como que hay como una dicotomía extraña y ambas partes se juzgan, y me gustaría saber desde su parte, ¿se han sentido juzgadas por pertenecer a su religión? Mm, Personalmente, eh, en mi caso no, o al menos a mí como persona no me han atacado, eh, pero sí es cierto que cada vez se nota más el rechazo, en el sentido de que uno dice es cristiana y quedan como wow, y como si fuera algo, no sé, sumamente increíble. En ese sentido, no, no discriminado, pero uno se siente así como soy normal, no sé. Mm. Al menos eso me pasa a mí. Yo, sinceramente, como que siempre, no, la verdad es que me he sentido como bien, como acogida en el caso de cuando les digo que soy testigo de Jehová. En el colegio, con la Renata, a pesar de que no pensábamos igual, nos llevábamos súper bien y teníamos conversaciones súper interesantes, y con otros compañeros que también eran ateos. Bueno, la Renata sabe que en el curso habían como hartas formas, hartos puntos de vista, y la verdad es que nunca me sentí juzgada por ello. Tal vez en algún momento sentí de que tenían cierto prejuicio, pero porque no conocían y no preguntaban. Pero una vez que lo preguntaban y yo les aclaraba las cosas, creo que ahí ya podíamos hablar y súper bien y lo entendían, porque al final es eso, tienen que entender de que, por ejemplo, yo decido vivir así, pero no impongo mi punto de vista a los demás. Si los demás no quieren vivir de esa forma, no se meten en la religión y punto. O sea, no hay más vuelta que darle, no, no les puedo obligar a que sean parte o que me entiendan tampoco a mí, porque al final tal vez nunca lo entiendan, pero no, la verdad es que mucho respeto y estoy muy contenta de las personas que me han rodeado. Bien, Sí. igual esto, muy, muy, muy bien. Como yo quizás pienso que varias personas religiosas, quizás de otros lugares, se pueden sentir juzgadas, juzgades, porque bueno, quién sabe, aquí en este mundo hay de todo. Y me trae muy buenos recuerdos la cata, porque sí, en el colegio, al menos en nuestro curso, se daba como esta cuestión
había bastante diversidad y con la Cata siempre conversábamos y me acuerdo de tener conversaciones muy gratas con ella y por eso también quería hacer este capítulo, porque claro, porque todas esas conversaciones se me quedaron y yo soy una persona de escucha. Me gusta escuchar antes de juzgar y con la Cata era así, como me gustaba y me interesaba saber como las cosas que creía, de hecho también hice un podcast anteriormente en el colegio y también Sí, en entrevistamos a la capítulos Cata. anteriores. Sí. Ahí era Entonces, más sí, joven, 17 años. sí, éramos más jóvenes, pero era interesante y es interesante mostrarle a la gente esta dicotomía que hay de las distintas religiones, de las cosas en las que creen, de si entran en la política o no, de si son juzgadas y todo lo que entra como en la categoría de todas las preguntas que se les puede hacer. Y bueno, última pregunta, porque ya nos estamos pasando un poco. No, tan rápido. Ya me contaran qué es lo que más les gusta de pertenecer a su religión, por qué deciden quedarse allí y no sé, quizás algún mensaje para la gente en general. A mí lo que más me gusta de estar en mi religión es que siento que se da el espacio y no te juzgan por hacerte ciertas preguntas, de cuestionarte cosas. Y me dan el espacio de hacerme esas preguntas, investigarlas y llegar a conclusiones. Y todo lo que yo he aprendido como que siento que tiene mucha coherencia con lo que hago, como los testigos de Jehová. Nunca he dicho, oh, esta cosa como que no me tinca mucho o no me gusta cómo hacen esto, sino que he sido parte todo este tiempo y no decido salirme porque de verdad siento que son muy transparentes y que investigan mucho y que saben mucho y espero en algún momento saber tanto como algunos, pero y aparte como investigamos mucho, siento que todo eso de investigar y saber y conocer me ha liberado como de un montón de cosas, por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo al futuro, el miedo al hombre, incluso al humano, y de un montón de cosas, de enseñanzas que tal vez de siempre hemos sido como que nos han dicho y de repente darte cuenta que no es así, que no hay que tener miedo, que cómo es Dios en realidad. Y creo que eso me da como, me da mucha felicidad de haberlas aprendido y tener una esperanza ya como para el futuro. Creo que eso me tiene muy feliz y no lo cambiaría. En mi caso, yo la verdad es que no sé si les dije, pero yo también asisto a la iglesia desde muy pequeñita, desde prácticamente desde que nací. Y obviamente he pasado por periodos en los que me alejo un tanto, en los que ya, o sea, no sé, la iglesia es una cosa de los domingos, simplemente pasé por muchos periodos así en los que incluso, no sé si llegué a dudar de Dios, pero no me importaba, o sea, me daba lo mismo. Y la verdad es que con el tiempo siento que cada vez le va a agarrar más el gusto a lo que la iglesia significa para mí personalmente. Mi iglesia es un lugar de verdad que es tan lindo, que uno se siente tan bien, que no sé, hay tantas, se respira amor en ese lugar, hay gente que de verdad se preocupa por uno, que saben dar consuelo de verdad, y no sé, encuentro en la Biblia eh, la respuesta que yo siempre he necesitado. Y eso es interesante porque mucha gente, yo veo a mucha gente que tiene tanto miedo a tantas cosas que no sé, se cuestiona cuál es mi propósito en la vida, qué pasa, lo mismo que decía la Cata, qué pasa después de la muerte, eh, no sé, por qué muchas personas se cuestionan por qué Dios permite que ocurra esta pandemia, por qué hay niños que mueren de hambre en África. Y la verdad es que la iglesia, la Biblia, me ha dado respuesta a todo eso. Y de verdad que pertenecer a creer en Cristo te da una tranquilidad que de verdad que nada, una tranquilidad que, una paz que es sumamente linda y que nada se puede comparar a ello. Es impresionante, de verdad, cómo uno, eh, mientras más conoce de Cristo, menos dudas tiene, menos miedos tiene y más bien consigo mismo uno se siente. Me,
Me parece bien como lo que dijo también la Sofía sobre esta cuestión de en algún momento me alejé, volví, y es que siento que es normal cuestionarse porque es parte de ser una persona racional. Exacto. Como les dije, yo prácticamente desde que nací asisto a la iglesia y obviamente uno no puede creer que yo he sido así, no pueden creer que una persona es perfecta así a lo largo de toda su vida y que no tiene duda y que no se ha cuestionado. Mucha gente critica a los cristianos porque dice, ¿cómo creen esas cuestiones? ¿Cómo se les pasa por la mente que existe un Dios? Y la verdad es que yo también me he cuestionado esas cosas, o sea, no estoy exenta de ello, no estoy exenta de preguntas, no estoy exenta de miedo, ni nada de eso, pero conforme voy creciendo también y uno madura, le va hallando sentido en muchas cosas. Y como niña, no sé si a la Cata la sucedió también, que la Biblia la ve, no sé, como cuentos. Después, en mi edad de pavo, ya no la hallaba sentido a nada y lo único que veía era una cosa a lo que, no sé, por costumbre iba. Y ya ahora le estoy hallando más sentido, la hallo más real y es interesante ver eso. No es una cosa que uno crea porque alguien se lo impone, ni que no nos cuestionemos realmente si Dios existe. No sé. Claro, esa cuestión de que los bauticen a los 11 años, igual es algo que en parte demuestra que tienen opciones, como no es totalmente impuesto porque ustedes recién a los 11 años toman para sus religiones conciencia de que pueden aceptar estar ahí o no. Sé que no pasa en muchas religiones, como a mí me bautizaron católica y no tenía ni siquiera... No tenía ni idea. No, No te preguntaron nada. me echaron agüita en la cabeza y yo como, ya, ¿qué es esto? Qué rayos. Católica, pero sí. Y claro, como esta cuestión de cuestionarse es parte de ser persona y también siempre es importante hablar con las otras personas, como no cuestionárselo solamente a sí mismo y razonarlo con uno mismo, sino cuestionarlo, preguntárselo a otras personas, porque es la única manera de saber cómo lo que experimentan, de que te informen, antes de juzgar. Como es importante hablarlo, conversarlo, discutirlo. Y me quedo también con el papel social que mencionó la Sofía. El papel social que llevan igual es importante, creo que igual he podido, obviamente no lo he vivido, pero sé que al menos algunas iglesias, algunas religiones tienen un papel súper importante social en Chile, en varias escuelas también, entonces creo que igual eso es bastante importante y me quedo con bastantes cosas que siento que aprendí harto. No sé si ustedes entre ustedes también. Sí, no, fue bonita la instancia también y te doy gracias, Renata, por esta oportunidad, porque al final, para que la gente a veces se saque un poquito, deje de lado un poquito los prejuicios y pregunte igual, porque nosotros estamos, y estoy segura que la Sofía igual está súper abierta a entregar información. Si tienen preguntas o cosas así, pueden hacérnosla llegar, no tenemos ningún problema en responderlas, cualquier cosa, así que nada, eso, me quedo con eso, que la gente ya pueda, como más que juzgar y hablar por hablar, que se informe y que después emita su opinión. Tal vez le guste, tal vez no, pero va a estar bueno porque así vas a estar más informada y vas a poder hablar con fuentes. Claro, y no todas son iguales dentro de las religiones, así que hay una diversidad tremenda, al menos la Cata y la Sofi son bastante respetuosas en lo que yo he podido hablar con ellas y al menos con la Cata, ya que la conozco hace años, también es una persona muy respetuosa. Entonces eso, muchas gracias por venir, por confiar en mí en el podcast, por venir a hablar igual de cosas que no sé si serán privadas, pero que
son parte de su vida, de su experiencia, y quizás son más cerradas. Entonces, eso, muchas gracias de nuevo por venir y gracias a las personas que nos escuchan. Y eso, nos vemos en un próximo capítulo. Espero que lo hayan pasado súper bien. Gracias, Renan. Adiós.